Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música, melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo quinto. Locución, Josep María Subirà i Vallès, divulgador, escritor y facilitador de salud. La ley férrea del cáncer, la primera ley biológica de la nueva medicina. La ley férrea del cáncer es una ley biológica descubierta empíricamente que hasta ahora ha demostrado que es exacta, sin excepciones, en más de los 30.000 casos que he estudiado. La ley férrea del cáncer es un sistema superdeterminado de 3 funciones correlativas, por las cuales, si se conoce bien uno de los 3 niveles, se puede deducir y determinar con precisión los otros 2. La ley férrea del cáncer dice: primer criterio, todo programa especial, biológico y sensato, EBS, se origina por un DHS, síndrome de Dirk-Hammer, lo que equivale a decir por un shock inesperado, extremadamente agudo, dramático y vivido con sentimiento de aislamiento, que se produce al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en los 3 niveles: psíquico, cerebral, orgánico. Segundo criterio, el contenido del conflicto determina en el instante del DHS tanto la localización del programa EBS en el cerebro como foco de Hammer FH, como la localización orgánica como tumor o enfermedad oncoequivalente. Tercer criterio, el desarrollo del EBS en los 3 niveles, psique, cerebro, órgano, es sincrónico, desde el DHS hasta la solución del conflicto, conflictolisis igual a CL, incluida la crisis epiléptica epileptoide al final de la fase PCL de reparación y el regreso a la normalidad, normotonía. 5.1. El primer criterio de la ley férrea del cáncer. El descubrimiento de la ley férrea del cáncer comenzó con la muerte de mi hijo Dirk, que, golpeado mortalmente por un príncipe italiano frente a la isla de Caballo, cerca de Córcega, en el alba del 18 de agosto de 1978, en condiciones terribles, murió entre mis brazos en la clínica universitaria de Heidelberg casi 4 meses más tarde, el 7 de diciembre de 1978. Enfermé entonces de un carcinoma testicular, más exactamente de un teratocarcinoma intersticial del testículo derecho. Intenté oponerme a los catedráticos de Tübingen que aconsejaban operar el testículo tumefacto. Ya en aquel momento tenía la vaga sospecha de que a causa de la muerte de mi hijo me había sucedido alguna cosa relevante a nivel corporal, porque antes de entonces jamás había estado seriamente enfermo. El corte histológico evidenció un teratocarcinoma intersticial. Tras mi convalecencia decidí investigar a fondo mi suposición en cuanto que pudiera. La ocasión se presentó en 1981, cuando comencé a trabajar como médico jefe interno en una clínica de oncología. La ley férrea del cáncer, descubierta el verano de 1981, parecía al principio que solo era válida para los cánceres de tipo ginecológico, pero enseguida resultó que se podía aplicar a todos los tipos de cáncer. Al final vi que efectivamente todas las denominadas enfermedades eran o bien cánceres o enfermedades oncoequivalentes, es decir, algo parecido al cáncer. Por lo tanto, era lógico que la ley férrea del cáncer se pudiera aplicar a todas las enfermedades consideradas en medicina. Esta ley vale para toda la medicina. Su nombre no se ha cambiado, aunque bien se podría llamar ley férrea de toda la medicina. 5.1.1. Definición del concepto de conflicto en la ley férrea del cáncer. Un conflicto
siempre se debe poder definir de tal modo que la definición pueda valer en líneas generales para todos los seres vivientes. Yo, con la palabra conflicto, conceptualmente entiendo conflicto biológico. Un profesor universitario de psiquiatría, como ya hemos mencionado, fue interrogado por el juez, que quería saber cómo definiría en su lenguaje, por ejemplo, el conflicto sexual que el Dr. Hammer había encontrado en un proceso conflictivo en el que la mujer había cogido al marido infraganti y ahora presentaba un foco de Hammer encima del oído izquierdo. Respuesta: lo llamaría una ofensa narcisista. Mi contrapregunta fue: ¿usaría usted los mismos términos para definir un conflicto semejante en mi perra? No hubo respuesta. Aquí nos caemos del burro. Nuestras definiciones de conflicto en la medicina oficial siempre se han producido de un modo religioso, filosófico, psicoanalítico, justo dogmático. Para mí no existen dogmas que puedan limitar una ciencia. Si descubro que el hombre y el animal se enferman por un mismo tipo de conflicto biológico y que se pueden observar los mismos procesos y las mismas modificaciones en el ámbito psíquico, cerebral y orgánico, entonces las conclusiones, las reglas o las leyes tienen que adaptarse a estos hechos y no viceversa. En el sistema conceptual de la nueva medicina, el conflicto no se entiende, por lo tanto, en el sentido del denominado psicoanálisis, es decir, como una construcción llevada por decenios de una constelación conflictiva, sino como un conflicto biológico. Este conflicto biológico, que en el momento del DHS ataca al hombre y al animal como si cayese un rayo encima, se produce instantáneamente y causa un foco de Hammer en el cerebro, dando inicio al programa especial biológico en el organismo entero. Obviamente, también la personalidad entera se ve involucrada en el contexto de un conflicto biológico, pero en general eso no es un factor decisivo. Puede bastar una única palabra, por ejemplo, cerdo, dicha durante una pelea violenta con la suegra a causa de los niños para producir un DHS. En ese mismo instante se define el contenido conflictivo percibido por el paciente. Este, por ejemplo, enferma de un conflicto de no poder marcar el territorio, con un foco de Hammer, FH, a la derecha perinsularmente y a nivel orgánico de una úlcera de la mucosa de la vejiga. Desde ese momento, todos los elementos de la pelea de este conflicto biológico transcurren en esta vía de contenido conflictivo. La suegra también habría podido gritar ¡imbécil! Entonces el paciente habría podido sufrir un conflicto de desvalorización personal y el resto de la pelea habría tenido como base la falta de autoestima del paciente, que se preguntaría si es imbécil o no. Habría tenido una vía conflictiva completamente distinta. El conflicto biológico se decide en el instante del DHS, es decir, en ese segundo se define el contenido conflictivo en cuya vía, a su vez, transcurre todo el conflicto biológico. Una mujer, por ejemplo, que ha cogido a su marido infraganti no debe necesariamente sufrir un conflicto biológico sexual ni cualquier otro conflicto biológico. Sufrirá un conflicto solo si tiene que enfrentarse a una situación en uno o más aspectos inesperada. Cuando después se llega a un DHS, existen una serie de distintos contenidos conflictivos posibles. Primera posibilidad: la paciente en el DHS vive la situación como conflicto biológico sexual de no ser poseída, de no aparearse. A nivel cerebral, sufriría un FH, foco de Hammer, a la izquierda perinsularmente. A nivel orgánico, una úlcera de la mucosa del cuello del útero, con el consiguiente carcinoma, si se trata de una diestra, con úlcera en las venas coronarias del corazón. Segunda posibilidad: la paciente quizás también tiene un amante, ya no ama a su marido, y en el momento del DHS vive la situación como una afrenta y una traición por el hecho de que el marido le hace quedar mal delante de los vecinos. En el momento del DHS sufre un conflicto del nido a causa del partner. A nivel cerebral, un foco de Hammer en el cerebelo a la izquierda, y a nivel orgánico, un cáncer de mama derecha, si se trata de una diestra. Tercera posibilidad: la paciente en el momento del DHS experimenta
a la joven rival como un conflicto de caída de la autoestima. Ella ha podido darle lo que yo ya no le puedo dar. La paciente, en este caso, sufriría en el momento del DHS un conflicto biológico de desvalorización de la autoestima, un foco de Hammer en la médula occipital y una osteolisis en la zona de la pelvis con el consiguiente cáncer de huesos. Cuarta posibilidad. La paciente quizás ya pasó la menopausia y reacciona de un modo masculino. Podría, en el momento del DHS, experimentar la misma situación como un conflicto de territorio con un foco de Hammer a la derecha, perinsularmente y un carcinoma intrabronquial, o si se trataba de un conflicto de no poder marcar el territorio con el atributo que asco, un carcinoma de la vejiga, si se trata de una diestra. Quinta posibilidad, a menudo se produciría, sin embargo, un carcinoma de los ovarios como conflicto de pérdida y con fondo semisexual repugnante, con un foco de Hammer en la zona paramediana o occipital. Vemos, por lo tanto, que un suceso, una situación, no se perciben jamás de un solo modo. Solo el modo de vivirlos en el instante del DHS determina el contenido conflictivo y, por lo tanto, las vías sobre las que correrá el resto del conflicto biológico. Los nexos vuelven absurdas también las propuestas infinitamente ignorantes de los denominados estudios prospectivos. La no convertibilidad de un sistema no es una debilidad científica, sino que deriva forzosamente del hecho de que es casi imposible para un investigador pronosticar con una cierta seguridad en qué dirección o sobre qué vía vivirá o sufrirá el paciente un conflicto pensado prospectivamente. También los parientes más próximos son a menudo muy estúpidos si han estudiado, por ejemplo, qué conflicto podría haber causado el cáncer diagnosticado al paciente. A menudo dicen, solo puede haberse tratado de esto o aquello. Si se interroga al paciente frente a sus parientes, a menudo dicen, no, eso no me ha afectado para nada. Y eso que ha causado realmente el DHS y el conflicto nos deja a todos atónitos. Seguidamente, cuando han entendido la cuestión, a menudo dicen, sí, no podía ser de otra manera. Un muy buen ejemplo de esto fue el caso de un paciente de la clínica universitaria de Erlangen al que pude visitar en su habitación de reposo. Había sufrido un infarto cardíaco agudo, entonces tenía que haber sufrido un conflicto de territorio con DHS. Nos preguntó cuál había sido el conflicto de territorio. En presencia del médico del departamento, le pregunté cuándo y cuál fue el conflicto de territorio que había sufrido. Respuesta: ninguno. Era un hotelero renombrado. En su ejercicio servía a notables de todo el país. Tenía 2 hijas, una buena mujer, ninguna preocupación de dinero, todo estaba bien. No se podía hablar de ningún conflicto de territorio. Entonces le pregunté desde cuándo había comenzado a adelgazar. Respuesta: desde hace 6 semanas. Tras el electrocardiograma pude juzgar que el infarto cardíaco no había sido especialmente grave. Calculé unas 6 semanas antes tenía que haberse producido la conflictolisis. El conflicto podía haber durado como máximo 3 o 4 meses. Le dije, hace 6 meses ha tenido que pasar cualquier cosa grave que le ha impedido dormir por algunas noches y hace 6 u 8 semanas la cosa se ha solucionado. Sí, doctor, ahora que me lo dice, pero yo no puedo ni imaginarme que una cosa así me haya podido causar un infarto. Había sucedido lo siguiente. La gran pasión del paciente había sido una jaula de pájaros exóticos. Todos sus clientes habituales admiraban estos pájaros. No había escatimado en gastos y había especies muy raras en el grupo. Antes de desayunar iba a la jaula y contemplaba a sus pájaros que durante ese tiempo habían llegado a los 30. Una mañana se acercó como de costumbre y se quedó con la boca abierta. Todos los pájaros habían desaparecido. ¡Ladrones!, fue su primer pensamiento, provocando así un DHS. Los ladrones han entrado en mi territorio. Vinieron los vecinos. Examinaron toda la jaula. Al final se encontró un pequeño agujero excavado bajo la jaula. Un experto granjero dijo una única palabra: comadreja. Desde ese momento el paciente solo tenía un pensamiento en la cabeza: capturar la comadreja. Tras algunos intentos fallidos consiguió que cayera en la trampa. Solo entonces fue posible reconstruir la jaula a prueba de comadrejas, adquirir nuevos pájaros.
Tras unos 3 meses y medio, todo había vuelto a la normalidad y el conflicto se había resuelto definitivamente. Reflexionando sobre el asunto a posteriori, se acuerda de haber estado muy orgulloso en el periodo de conflicto activo de haber perdido un par de kilos, pero desde hacía 6 semanas los había cogido de nuevo, añadiendo otros 2 kilos. Durante la conversación, el médico del departamento había permanecido sentado allí al lado atónito. Entonces se levantó y dijo: «Señor Hammer, estoy muy desconcertado. Quizás se está echando por tierra todo lo que hacemos aquí. En cualquier caso, su demostración me ha superado». Incluso el paciente dijo: «Si reflexiono ahora sobre nuestra conversación, no habría sabido con qué se me podría haber golpeado más fuerte que robándome los pájaros». Esto no tiene nada que ver con psicoanálisis y conflicto en el sentido psicológico corriente. En el conflicto biológico no importa de hecho si el conflicto parece todavía importante cuando ya todo se ha normalizado. Entonces, en el instante del DHS el paciente lo ha sentido como tal, y eso ha sido decisivo. Seguidamente, el conflicto ha desarrollado una dinámica propia. Alguien, aunque se tratase solo de una pequeña comadreja, había entrado en el territorio del paciente. Habría podido empezar a reparar la jaula inmediatamente, pero no. Eso no lo dejaba tranquilo, como se dijo anteriormente. Solo cuando hubo neutralizado al adversario pudo reconstruir en paz su territorio. Se ve plenamente el drama biológico de este conflicto de territorio. 5.12. El síndrome de Dirhammer DHS. El DHS es la base de la nueva medicina. Constituye la piedra angular de todo el diagnóstico. Cada vez es una nueva experiencia, aunque ya la haya vivido muchos miles de veces. No son conflictos cualquiera, que comenzando lentamente causan la enfermedad del cáncer, sino que siempre es un golpe fulminante y chocante, inesperado, que cae sobre las personas dejándolas de piedra e incapaces de decir una sola palabra, consternadas. Esta fotografía, cogida de un periódico de Lyon, muestra como un portero es cogido a contrapié y mira consternado el balón, que, desviado, rueda lentamente hacia la esquina izquierda de la portería. Él se esperaba que el balón llegase por la otra esquina. Encontramos una constelación parecida, en sentido figurado, en el DHS, en el shock conflictivo, en el que también el paciente es cogido a contrapié. De hecho, una situación conflictiva que ya esperaba de antemano no le causa ningún DHS. Igual que en el caso en el que un portero puede realizar la parada más fantástica golpeando el balón para desviarlo desde el ángulo más extremo de la portería cuando el balón llega por el sitio que el portero esperaba. Del mismo modo, todos nosotros podemos soportar gran número de conflictos sin enfermar, si con anterioridad hemos tenido tiempo de prepararnos. Hoy en día hemos perdido en gran parte el contacto con nuestro ambiente y con nuestros compañeros los animales. Solo así podía surgir la idea, más o menos falta de instinto, de conflictos intelectuales que no tienen ningún tipo de relación con la realidad biológica. También nos hemos alejado del empirismo, construyendo casos que no tienen que ver nada con la experiencia real del hombre, jamás con un nexo con el origen de la enfermedad. Pero el hombre en realidad siente y percibe según reglas biológicas arcaicas, e incluso percibe los conflictos biológicos mientras cree que piensa de un modo cercano a la naturaleza. A causa de la civilización moderna, que no se basa en ningún modo en las formaciones biológicas fundamentales, los hombres vivimos un terrible dilema. Si seguimos los modelos de comportamiento que la naturaleza nos ha dado, nos encontramos forzosamente en la situación de tener que aceptar cualquier tipo de desventaja social que nos llevaría a la ruina. Si, por el contrario, seguimos las normas que nos han creado los políticos, juristas y la Iglesia, que en su mayoría son contrarias a nuestro código arcaico personal, entonces vamos de cabeza al conflicto que ya estaba programado. Realmente, bajo el perfil teórico, es posible aparentemente manipular a placer a los hombres con leyes cualquiera, pero la cuenta que pagamos es terrible. Siempre ha habido adaptaciones a las condiciones ambientales modificadas del tipo más diverso. Justo de eso depende la evolución de la naturaleza. Estos cambios, mutaciones, normalmente duran
muchos cientos de miles de años. Por el momento y para los próximos 100.000 años, eso no nos ayuda en nuestro dilema. Hasta ahora, la mayor parte de las personas no eran conscientes de esto o no se rendían cuenta del modo correcto. La nueva medicina asume el ejercicio de buscar y de encontrar una respuesta. No por esto dejaremos de tener conflictos biológicos, porque también el conflicto biológico forma parte de la naturaleza. Y no es ni bueno ni malo, simplemente es una realidad y en la naturaleza representa un medio para la selección y la conservación de la especie. Y yo creo que seremos más felices si vivimos nuevamente según el código de nuestro cerebro. En el caso de un conflicto biológico, el DHS, síndrome de Dill-Hammer, es un shock grave vivido de un modo extremadamente agudo, inesperado, dramático y con un sentido de aislamiento. El DHS desencadena el programa especial biológico y sensato EBS de la naturaleza como reacción coherente a un accidente o un caso de emergencia al cual el organismo no ha podido reaccionar desde el comienzo. Representa, por lo tanto, una posibilidad de recuperación que la naturaleza ofrece. Nótese, el DHS tiene las siguientes características y los siguientes significados. 1. El DHS se origina como experiencia de shock imprevista por un conflicto biológico casi en un instante. 2. El DHS determina el contenido conflictivo con más precisión que el contenido del conflicto biológico. Sobre esta vía corre el sucesivo conflicto. 3. El DHS determina la localización del foco de Hammer en el cerebro a través del contenido del conflicto biológico. 4. El DHS determina la localización de una enfermedad cancerosa en el órgano, definiendo el contenido del conflicto biológico y definiendo la localización del foco de Hammer en el cerebro. 5. El DHS y en el caso en el que se produzca la conflictólisis son importantes pilares de sustento de toda anamnesis de conflicto biológico. En cualquier caso, es indispensable descubrir exactamente el DHS, también cuando el conflicto se ha resuelto ya que solo es posible evitar una recaída conflictiva cuando se conoce con precisión el DHS originario. 6. El DHS modifica inmediatamente no solo el tono vegetativo, causando la simpaticotonía permanente, sino que modifica también la personalidad, como bien se puede notar en el denominado conflicto en suspensión. 7. El DHS causa desde el primer momento un tipo de simpaticotonía permanente en el cerebro en el punto del foco de Hammer. En este cambio está involucrado más o menos todo el cerebro. 8. El DHS causa desde el primer momento un cáncer o una enfermedad oncoequivalente en el órgano. El cáncer en el órgano tiene diferentes formas de manifestación. A. Fuerte crecimiento celular por mitosis si están afectados los órganos de la hoja embrional interna, endodermo. B. Hoja embrional media. A. El mesodermo del cerebelo produce crecimiento mitótico durante la actividad conflictiva. O B. El mesodermo del neoencéfalo, médula cerebral, causa necrosis en la fase de conflicto activo. En la fase de curación, una reconstitución de la necrosis que se llama sarcoma. C. Reducción celular con úlcera del ectodermo del neoencéfalo. Modificaciones de la función en caso de activación del tronco del simpático, sistema endocrino, de la hipófisis, de la tiroides, de las células insulares alfa y beta del páncreas. Sin reducción celular. 9. Si un DHS ha desencadenado un conflicto biológico que todavía está activo y tiene su foco de Hammer en el hemisferio cerebral y se añade a otro DHS que tiene su foco de Hammer en la corteza cerebral del hemisferio opuesto, entonces se produce la constelación esquizofrénica. El paciente delira o se vuelve furioso solo cuando el conflicto está fuertemente acentuado en el lado cerebral izquierdo maníaco y tiene una constelación denominada agresivo-biomaníaca. La constelación esquizofrénica también puede surgir en el caso de un único DHS doble, donde los conflictos activan al mismo tiempo los dos hemisferios cerebrales. 10. Por DHS doble entendemos un conflicto que tiene dos aspectos, por ejemplo, un conflicto de territorio con desvalorización de sí o un conflicto madre-niño con desvalorización de sí en el ámbito madre-niño al mismo tiempo. Por ejemplo, el niño dice, tú eres una madre muy mala, una madre sin corazón. 11. El DHS es la posibilidad biológica
que el individuo recibe de madre naturaleza para equilibrar nuevamente un suceso que desgasta. Sin el DHS, por ejemplo, el ciervo no tendría ninguna posibilidad de reconquistar su territorio. En el instante del DHS, la madre naturaleza pasa ya a un programa especial para superar el obstáculo en la segunda tentativa. El DHS es la señal de partida hacia la posibilidad biológica del programa especial, biológico y sensato. 12. Si un DHS, junto a una vía principal de DHS, tiene también otra vía secundaria que llamamos en parte cáncer o enfermedad oncoequivalente, por ejemplo, las alergias, las percepciones ópticas, acústicas, olfativas o gustativas en el momento del DHS, el paciente puede volver a meterse en la vía principal apoyándose momentáneamente en una sola de estas vías secundarias y sufrir una recaída del conflicto. Ejemplo, cada vez que un hombre usaba una determinada loción para la barba, piensa en el novio de su mujer, su rival, que utilizaba esa loción. Cada vez sufría dolores en el corazón, una recaída de su antiguo conflicto de territorio con angina de pecho. Obviamente, el DHS de recaída, que nos vuelve a meter en la vía conflictiva, no conlleva necesariamente la fuerza emotiva de la primera vez. Podríamos llamarla también memoria intensa. Las vías a menudo son incluso más de una. No son algo negativo, una especie de avería permanente de la naturaleza, sino que la naturaleza son un modo importante para la supervivencia, de refrescar la memoria. Atención, en un caso similar en el pasado sucedió una catástrofe, estate atento. Podemos llamar también a esta vía alergia. Si se toca el argumento del DHS de una persona, a esta normalmente se le vienen las lágrimas a los ojos, signo de su carga emotiva. Cada recaída conflictiva tiene lugar no poco a poco, sino solamente con un nuevo DHS. Es esto lo que llamamos binario. Repetimos, el conjunto de los factores presentes en una experiencia conflictiva inesperada de shock, es decir, el DHS causa el conflicto, no al revés. Si no se hubiese producido esta situación particular, probablemente no se habría llegado jamás a un conflicto biológico. No se trata de entender este conjunto particular de factores conflictivos, aparentes o realmente casuales que desencadenan el DHS, dado que no podemos entender los sucesos casuales. Estos conflictos de DHS biológicos son, sin embargo, accidentales solo en un sentido restringido. En un ámbito biológico más vasto, estos procesos naturalmente tienen su sentido, por ejemplo, como regulación para la conservación de la especie. Esto nos sirve de consolación al individuo concreto que se sacrifica para conservar la especie. Pero tampoco los hombres tenemos escrúpulos con nuestros animales y aceptamos con algo sensato sacrificar los animales de modo que nuestra especie Homo sapiens pueda continuar viviendo. Quizás para algunas personas que con gusto querrían ver una intervención atribuible a un Dios personal, es difícil entender que Dios se entromete en su vida con esas constelaciones aparentemente casuales. La ignorancia de los conflictos biológicos y de sus consecuencias les hacía creer que el mundo espiritual, humano y metafísico era dominable y valorable. Esto es ciertamente un pío error. Una cuestión como el DHS se encuentra en el mismo instante en el cerebro como foco de Hammer. No se puede negar mucho más tiempo desde el punto de vista religioso-filosófico. Es una pura y simple realidad. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.